Buen día, somos Elvis Pérez, Carlos Tobar, Alejandra Parra y Juan Valencia. Nuestro proyecto Transmedia parte de una pregunta. ¿Qué pasaría si el tiempo no fuera un recurso libre, sino algo que debe ser protegido? A partir de esa idea construimos un universo donde una familia de relojeros descubre que ciertos relojes pueden alterar el pasado y el futuro, desencadenando un conflicto con una organización encargada de preservar el equilibrio temporal. A continuación, les mostraremos cómo este universo se expande a través de diferentes plataformas, donde cada una aporta una parte única de la historia. Hola, mucho gusto, me presento, mi nombre es Alejandra y yo les hablaré un poco del concepto de nuestro proyecto. Nosotros lo dimos en 4 fases. La primera fase es contar la historia de Alejandra, ver cómo en el momento en que rompe el reloj de bolsillo del abuelo, todo desaparece y el tiempo se detiene. En la segunda parte vamos a ver cómo descubre que los relojes tienen importancia y cada uno de ellos tiene algo diferente que contar. En el tercer nodo vemos cómo la unificación de estos relojes es el objetivo por el cual los guardianes del tiempo van a perseguir a Alejandra. Y el cuarto y último es que el padre se percata de esto y a toda costa va a proteger a Alejandra y se enfrenta a los guardianes del tiempo, haciendo así que desaparezca y entre en un bucle temporal. Mi nombre es Elvis Pérez y vengo a presentar los 3 relojes del linaje. El primero es el reloj de bolsillo, que es el reloj del abuelo. Este reloj funciona llevando a las personas hacia el pasado y funciona con la energía solar. Con la energía solar hace que este reloj funcione y lleve a las personas al pasado. Es el primer reloj que creó el abuelo, es un reloj de bolsillo. El segundo es el reloj inteligente, es el reloj de Alejandra. Este funciona en ambas direcciones, tanto el pasado para el futuro, y funciona igualmente con el sol y con la luna. Con la luna nos dirigiremos al siguiente reloj, que es el tercer reloj, el reloj digital. Este es el del padre. Este reloj funciona llevando a las personas hacia el futuro y funciona con la energía de la luna. A diferencia del abuelo, que es el de bolsillo, el bisabuelo de Alejandra, Aureliano, y el de Alejandra, artesano autodidacta que reparaba relojes europeos, descubrió una anomalía en ciertos engranajes bajo la luz solar específicamente. Esto se lo pasó a su hijo, quien es el abuelo de Alejandra, Amadeo. Él domesticó el fenómeno durante 40 años, obsesionó con él y registró cada uno de sus pasos, construyendo así un reloj único de bolsillo con el cual podía volver el tiempo al pasado. Hablaremos del padre y de la evolución digital y el sacrificio que él hizo para que esto se llevara a cabo. Pero el primer concepto, hablaremos del complemento de la energía solar que él usó para poder crear el reloj digital, complemento de la energía lunar con la energía solar para crear el reloj digital. El reloj digital es aquel que lleva a su portador al futuro. Y también al enterarse el padre de que su hija Alejandra corría peligro, él se enfrentó hacia los guardianes y tomó la tutoría, los experimentos para que no corriera ningún peligro tanto la hija como los relojes del linaje. Él fue capturado y fue condenado en un bucle eterno durante mucho tiempo, y el cual fue un total misterio que hasta el momento no se ha podido resolver. Esta es la evolución y el sacrificio que hizo el padre Alejandra durante esta historia de nuestro multiverso. Ahora hablaremos de la estructura de nuestro universo transmedia. Para esto, nuestra historia principal va a estar alojada en YouTube, donde va a contar la historia de Alejandra. Después tendremos un podcast donde va a hablar el abuelo contando su experiencia y cómo fue el proceso de crear el reloj para viajar al pasado. En nuestro tercero va a ser una página interactiva tipo periódico donde vamos a descubrir quiénes son los guardianes del tiempo. Y por último, nuestro videoblog que va a estar en Instagram y TikTok, donde el padre va a hablar de sus dificultades y por qué desapareció. Bueno, como nodo principal tenemos la miniserie web, donde abarca todo el arco narrativo de los sucesos que le pasó a Alejandra. Desde el colapso temporal que desencadena al ver rompido el reloj de bolsillo, hasta el descubrimiento del reloj inteligente que viaja al pasado y al futuro, y su batalla con los guardianes del tiempo. Este nodo se titula El Archivo Cronológico y consiste en un periódico web interactivo que amplía el universo narrativo, presentando el origen de los Guardianes del Tiempo. A través de noticias, expedientes, fotografías y documentos desclasificados, el usuario descubre cómo nació esta organización, cuál es su misión, las leyes que le protegen la línea temporal y por qué la persiguen a la protagonista. Este nodo no cuenta la historia principal, sino que la complementa, permitiendo al público comprender mejor el universo y explorar la información que no aparece en los demás productos transmedia. Bueno, vamos a hablar de nuestro segundo nodo, la bitácora del relojero.
Básicamente son unas cintas encontradas del padre de Alejandra cuando él se grababa en su taller su rutina diaria y en el momento exacto de su desaparición y qué pasa después. Son videos en formatos vertical, los cuales van a durar de 40 a 90 segundos máximo y va a tener un ambiente más de terror, de misterio y generar este drama. La bitácora del abuelo. Hablaremos de las plataformas que usaremos para la distribución de nuestro contenido de audio, como un podcast narrativo, que es el formato que usaremos. Lo distribuiremos en plataformas como Spotify y otras plataformas de audio. Es la bitácora del abuelo. En esta bitácora, Amadeo, que es el abuelo, recuerda el accidente que tuvo con su padre de una manera muy íntima y lo recuerda para siempre. Esto la narraremos de una manera muy íntima en los primeros 3 capítulos en la temporada 1. Los episodios durarán alrededor de 12 a 18 minutos. El origen del oficio y raíz de todo el árbol familiar lo iremos presentando en el primer capítulo, que se llama Las cajas de mi padre. Las cajas de mi padre es el primer capítulo que ¿Cómo se conectan los nodos en entre sí? plataformas digitales como Spotify. En la miniserie y web, otras. cada vez que vaya apareciendo uno de estos sucesos, como la desaparición del padre, los recuerdos del abuelo o los guardianes del tiempo, esto va a tener un apartado especial donde cada uno de estos puntos nos va a redirigir hacia uno de los otros elementos transmedia para que cuando la gente quiera volver a ver la serie principal ya venga con una información nueva y pueda comprender más fácil lo que se trata la historia principal. Para finalizar, presentamos la ruta de navegación del universo. La historia principal inicia con la miniserie, donde allí conocemos a la protagonista y el conflicto que desencadena la ruptura de los relojes. A partir de allí, el usuario puede explorar diferentes nodos según su interés. El archivo cronológico permite conocer el origen de los guardianes del tiempo. El podcast del abuelo profundiza en la historia y las curiosidades de los relojes. El sitio web interactivo muestra el funcionamiento interno de cada reloj y amplía la información sobre sus tecnologías. De esta manera, cada plataforma aporta información diferente y complementaria, permitiendo que el usuario construya una comprensión más completa del universo narrativo sin depender de un único medio. Bueno, vamos a hablar de nuestro cronograma de desarrollo. Para esto lo dimos en 3 fases. La primera fase es donde va a estar toda nuestra pre, pro y post de nuestro proyecto. Diseñar, generar guiones, grabar y editar todo este material. En nuestra segunda fase, que va a ser del mes 3 al mes 5, va a ser este lanzamiento escalonado de nuestra miniserie, nuestro podcast, nuestra página interactiva y nuestros videoblogs. Y por último, vamos a concluir este cierre. Ya en nuestra parrilla de contenido vamos a establecer cómo escalonadamente vamos a hacer este cierre de cada universo.